Bueno, chicos, bueno. Saludos a todos. Uy, aquí. Estamos por aquí, ya por aquí hay un montón de gente saludando. Ok. Tenía unos pequeños inconvenientes. Bueno, amigos, esto un nuevo webinar. Decidí hacerlo para que mucha gente me ha preguntado cómo hago para hacerlo en los grupos. ¿Cómo hago para hacer las tiendas? En este caso los e-commerce. Por aquí tengo una presentación bien cortica, 4 páginas. Este webinar va a tener duración como de 50 minutos, 1 hora, por ahí. Bueno, empezamos, señores. Les cuento, este webinar no va a quedar grabado, así que tomen notica, me escriben por el grupo. De todas maneras, yo les voy a dejar por acá, en el mismo chat de webinar. Por aquí estoy, por aquí lo tengo. Le voy a dejar el link más tarde para que ustedes puedan ingresar a la plataforma con la que yo trabajo. Bueno, ¿cómo crear tu e-commerce para tu negocio o para ti mismo? Si lo que quieres es vender, en esta pandemia mucha gente ha optado por vender ropa, venden calzados, en mi caso, estoy haciendo unos cursos y también pueden crear su e-commerce para cursos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué es un e-commerce. Un e-commerce es un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza Internet como medio principal de intercambio. Comúnmente llamado una tienda virtual. En esta tienda virtual, como ya les dije, podemos vender productos, ya sea ropa, ya sea juguetes, y pare de contar. Las principales tiendas que hay ahorita en Internet, podemos encontrar Shopify, podemos encontrar Alibaba, que es un B2B, AliExpress, que es un B2C. Esas connotaciones vienen de business to business o business to customer. Tenemos las ventajas del e-commerce, que tenemos disponibilidad a las 24 horas durante los 365 días del año, mientras no te quedes sin stock. No existen barreras geográficas, puedes vender Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Panamá, o sea, es mundial. Ventajas competitivas con respecto al comercio tradicional. En esta era, ya el que no
tenga tienda física, y no haya incursionado en Internet, no va a tener chance con los nuevos, ¿cómo les digo? Con los nuevos emprendedores que ya tienen su tienda en línea. La posibilidad de segmentar a los clientes al trabajar online, mejorando la comunicación y lanzando campañas especializadas. Esto se hace con Facebook. Usted puede segmentar clientes, ya sea si va dirigido a ropa, puede segmentar, no, yo quiero que sean hombres de tal edad hasta tal edad que le guste la ropa deportiva, por decirlo así. O mujeres, si venden, en este caso, en estos días estaba viendo un programa que una señora de acá de Panamá alquilaba vestidos para quinceañeras, vestidos para bodas, todo eso. Esa señora podría hacer un e-commerce, ¿verdad? Alquilando esas prendas. Y tiene su negocio en Internet y su negocio físico. ¿Cuáles de las dos van a tener más ventaja? ¿El online o el físico? Si nos vamos a este tiempo de pandemia, el que tiene más ventaja de mejorar y de dar, de producir, es el online, porque todo el mundo ahorita está en Internet. Y extiende el alcance del negocio, lo que vengo diciendo, a nuevos usuarios para reducirlo respecto a otros. Los tipos, esto es de lo que estaba hablando, los tipos de e-commerce vienen dados por cómo tú te vayas a desarrollar. Ya sea business to business, que estos son empresas que comercian con otras empresas o organizaciones, ya siendo retail o de otras características. El B2C, que viene siendo empresas que comercian con consumidores. En este caso podría ser un B2C. Alibaba es un B2C porque él le vende solo, un B2B, él le vende solo a empresas. Y el B2C sería AliExpress. B2G es las empresas que le comercian a instituciones del gobierno. C2C, o sea, customer to customer, comercio entre particulares, es decir, consumidores que compran y venden a otros consumidores o clientes. En este caso viene siendo Amazon y Mercado Libre. Y el C2B, que son consumidores que venden a negocios. Muy popular en productos de segunda mano. Bueno, ya hasta aquí fue una pequeña introducción porque no quiero extenderme tanto en teoría, sino ir directamente a la práctica. Para hacer un e-commerce, yo la voy a hacer desde, o sea, voy a hacerle una página de inicio y el e-commerce por aquí tengo unas imágenes que saqué de internet, ya las tengo preparadas ya. Y vamos a hacer un e-commerce con cuatro productos de cada rubro. Entonces, la herramienta que yo utilizo es la siguiente. La herramienta se llama Builder.
que tiene más de 40 herramientas para hacer el marketing digital como tal. También tiene para hacer, si quieres hacer tu e-commerce, lo puedes hacer. Tiene las pasarelas de pago, puedes conectarlo a una campaña de email marketing. Puedes hacer un sidebot en la misma página para que los clientes se comuniquen contigo. Y bueno, muchas cosas más, como por lo menos el e-learning, puedes hacer aplicaciones móviles, este e-commerce, pero este nomás que te permite una sola tienda por cuenta. Por lo menos yo nomás que puedo hacer una sola tienda. En cambio, ahora con esta nueva implementación que pusieron en la versión 4.0, ya puedes hacer tu e-commerce, puedes hacer 1000 tiendas con una sola cuenta. Entonces, nos metemos en el Cheetah Drag and Drop, que es el constructor de páginas. Esperamos acá, si se está viendo. A ver si estoy transmitiendo, porque voy a poner aquí YouTube. YouTube, ok. Ok, si estamos en vivo. Acá, ok. Estamos aquí en el constructor. Vamos a crear una tiendita bien sencillita. Vamos a utilizar una plantilla, ¿sí? O bueno, vamos a hacerla desde cero. Desde cero, para que ustedes vean lo fácil y rápido que es crear una tienda. La cuestión es que no quiero tardarme mucho, porque para que no se me vayan a aburrir. Por lo menos aquí puedes ver, tiene bastantes plantillas que puedes utilizar. Vamos a buscar una. Por lo menos hay una verdecita que me gusta mucho. Tiene bastantes plantillas, tiene cientos y miles de plantillas. Vamos a ver esta. Esta podría ser. Aquí está. Bueno, vamos a agarrar esta, le quitamos todo esto y listo. Para no tardarnos mucho. Aquí le damos guardar y se nos abre lo que es la parte donde se encuentran las páginas. Nos vamos a configuración del sitio. Lo primero que hay que hacer es
tiendita. Bueno, voy a conectarle, tiendita no, voy a conectarle un dominio que compré que se llama PPI Store. PPI Store. Le ponemos aquí PPI Store. Descripción. Tienda de varios, no, tienda de ropa, calzado y más. El botón de afiliado no, si le activamos el CRM para tener unas analíticas y guardamos. Ya con esto ya me cambia acá y aquí le cambiamos lo que es la configuración de la página, que viene siendo el nombre PPI Store, título, vamos a dejarlo igual, PPI Store, y la URL PPI Store. Esta va a ser la URL principal, que sería la página de inicio. Le damos guardar, le damos republicar y listo. Ahora le damos editar página. Chicos, escriban todas sus preguntas y a lo que termine, para no perder tiempo, a lo que termine de hacer todo, voy a responder todas sus preguntas. Y aquí vamos a salir con nuestra tienda solamente para vender. Ok, aquí quitamos esto. Dejamos que sí, dejamos acá, quitamos este checkout. Ok, voy a hacerle también, vamos a hacer aquí la página principal. Se puede hacer de dos maneras. Ok, teniendo la página principal, podemos hacer la página principal y acá abajo poner como sería una descripción de lo que es la tienda, qué vendes, también puedes poner los contactos, que también lo vamos a hacer. Aquí podemos, claro, eso no lo vamos a hacer porque si no estamos aquí todo el día, sino que vamos a poner aquí, vamos a hacer un menú, ¿sí? Un menú, vamos a poner una caja, ponemos una caja donde va a ir el menú. Yo tengo una imagen de fondo que la trabajé ya antes de venir acá.
Esto le quitamos el color ok. Y aquí le voy a poner dos cajas. Buscamos elemento, este elemento de aquí, que es una caja, que va a ser el menú, que va a ser mi menú. Okay, aquí le damos un colorcito, vamos a darle un colorcito rojo, no, vamos a ver que sea acorde acá. Entonces aquí le damos uno como ese. Así que quede así. Vamos a hacerlo fácil, rápido. Fácil y rápido. Aquí le podemos poner quiénes somos, inicio, quiénes somos. Es más, no nos vamos a complicar mucho. No nos vamos a complicar mucho. Vamos a hacer el menú aquí. De este lado. De este ladito. Aquí inicio. Claro, a mí me gusta ponerlo con cajas porque así puedo arrastrar, puedo meter dos elementos en una caja y arrastrarlo y ponerlo en donde quiero. Inicio, quiénes somos, y vamos a hacer una botonera de 3 elementos. Inicio, quiénes somos y, bueno, no, ¿qué estoy haciendo? Vamos a poner directamente esos botones y ya. Elementos, botones. Botones, un botoncito aquí, un botoncito aquí. Este botón lo podemos poner como nosotros queramos. Aquí le cambiamos el título. Este viene siendo inicio. Vamos a cambiar el color. Colores generales. Vamos a poner un moradito. Como está aquí, un moradito. Este moradito. Yo creo que así. Estamos bien. Vamos a poner uno de inicio. Vamos a poner un botón que me lleve a quiénes somos. Y por último, la tienda. ¿Sí? Ok. Y vamos a poner esto un poquito más acá para que se vea más. Esta la vamos a cambiar acá para que no se asusten si lo que están viendo les parece muy difícil ni nada por el estilo, porque no es nada difícil. Ok, aquí ponemos, vamos a ver quiénes somos.
Y aquí vamos a ponerle la tienda. Shopping. Ok. Por lo menos vamos a hacerla así. Por acá podemos ponerle las redes sociales. Por lo menos esta. Yo le voy a dar el borde, le voy a quitar el borde para que no se vea el borde. Para que se vea así. Y a la misma caja le voy a dar una animación. Una animación que se me muestre de izquierda a derecha. Eso se haría de esta forma. Le damos fade left big o fade left. Fade in right, fade in left. Okay. Aquí vemos, le damos guardar para que se nos guarde la botonera. Le damos está bien. Y aquí le damos publicar y vamos viendo cómo va quedando. ¿Ves? Ok. Bien bonito. Ese verde creo que sí, yo creo que aquí es un verdecito, pero hay que ponerlo más. Esto lo que está es lindo. Ok. Así va quedando. Así va quedando. Vamos a ver cuánto llevamos de transmisión. 39, 50 minutos. 50 minutos. Entonces, si llevamos 50 minutos, eso lo voy a... espérense, cálmense porque las preguntas y los links los paso ahora. Déjenme terminar porque entré bien retrasado y para no perder mucho tiempo, amigos, mucho tiempo. Entonces así va quedando. Aquí tenemos esto. Vamos a guardarlo de nuevo por si acaso. Tenemos la página principal. Aquí vamos a darle al botón y ponemos la página principal. Esta. Ok. Vamos a poner otro panel. Aquí puede ir, es más, se lo voy a marcar. Un elemento, texto, título y aquí puede ir descripción. Descripción de lo que vendes. Ah, ya la vida. Descripción de lo que vendes. Aquí va esto. Una descripción sería como le puedes poner un fondo con todo lo que tú vendes, ya sea ropa, ya sea para chicos, para damas, caballeros, todo eso. Y vamos a agregar otro panel con o agregamos un panel en blanco y lo hacemos de
de cero o le agregamos un panel que sea de contacto, ya sea característica, página de pie, aquí, esto, 1,100 footer. Bien, será. Y le dejamos un footer con un formulario de contacto donde tú estás, con tu número de teléfono, tu email corporativo, que se lo puedes hacer en esta misma plataforma Buildera, y políticas de privacidad. Ok. Le damos guardar. Ahí le di que no. Le damos guardar, está bien. Ok. Ya por aquí tenemos listo nuestra página de inicio. Ahora, lo que yo quiero es que esta misma página de inicio tenga la misma botonera que acabo de crear, con el mismo diseño y todo, y que sea exactamente igual. Yo lo que voy a hacer es irme hasta acá, darle a los 3 puntitos y le doy duplicar, o simplemente me pongo encima de la página y le doy duplicar. Y se nos hizo una copia. ¿Qué hacemos? Configuramos que este sea PTI Store, tienda, y aquí tienda. Pero si no me equivoco, amigos, en la página que les acabo de crear, se abre una botonera aquí abajo de todo esto, se va a abrir una botonera con 4 botones, que vienen siendo el ingreso a la plataforma por $1. Tiene enlace a mi agencia de marketing, para contactarme por WhatsApp y para contactarme por Facebook. Aquí le damos un SEO, le damos PTI Store. Tienda, la mejor tienda de Panamá. De Panamá. Aquí le podemos ponerle la configuración SEO de una vez, las meta tags, pero ya esta será para otra clasecita. Así que aquí podemos ponerle una imagen con el pixel, podemos ponerle un pop-up, podemos ponerle la configuración del encabezado y la configuración de pie de página. Esto ya serían con elementos que se guarden, elementos personales que se guarden y tú lo tengas ya listo ya para solamente cambiarlo y ya se hace la página en 5 minutos. Le damos aquí guardar y ya se nos cambió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la página principal, que ya la tenía abierta, por cierto, en la página principal vamos a darle al botón Shopping, le damos a establecer enlace, vamos a la página, que no cambie el nombre tampoco, no cambie el nombre y por eso fue que vimos 2 PTI Store. Entonces aquí le damos tienda PTI Store. Y listo. Vamos acá a establecer enlace, vamos a página y la ligamos con la segunda página que creamos. Ya para cuando le dé aquí, se vaya para la segunda página. Le damos guardar, le damos está bien.
Ahora, ¿qué vamos a hacer en la segunda página? A darle volver a cargar para que nos cargue aquí la segunda página. Ok. Volvemos a rectificar en Shopping. Establecemos el enlace. Ok, está bien. Ahora, nos vamos a tienda PTI Store. ¿Qué vamos a hacer en esta página? En esta página vamos a dejar la botonera tal cual como está. ¿Sí? Lo que tenemos que ligar es la página de inicio y la página donde va a estar la tienda. Página de inicio, que me imagino que ya debe estar porque al copiarse ya agarra toda la configuración, ok. Y el shopping. Establecemos enlace y le ponemos la página esta. Claro, se va a quedar donde mismo porque está llamando a la misma página, ¿me entiendes? Entonces, aquí en la descripción, ya no va a ir la descripción, sino que va a ir la tienda. ¿Qué vamos a hacer con la tienda? Que no se ha creado todavía, pero vamos a dejar lista, vamos a dejar todo listo para solamente con el link que nos va a dar el Super Checkout, lleguemos y lo pongamos. Y quedaría con el iframe. Le damos el iframe aquí porque vamos a poner un enlace que nos va a dar el Super Checkout. Ok. Dependiendo de cómo esté, lo vamos y lo acomodamos. Ok. Ok. ¿Cómo hacemos entonces nuestra tienda? Del lado izquierdo de donde está nuestro sitio, hay una partecita que se llama Super Checkout, que es esta que podemos ver acá. Si le damos allí, se nos abre otra ventana, otra ventana con esta parte que pueden ver de este lado, de este y de este lado. Esta ya sería nuestra compañía. Aquí nos piden la información de la compañía. Ustedes tienen que llenar todo esto con la información legal de su compañía, con la información de contacto, email, dirección, teléfono, país donde se encuentran, código postal del país, dirección, ciudad, estado y todo lo que le piden aquí. Son sumamente información sumamente básica de su compañía. Si ya tienen una compañía ya registrada, ustedes vienen y ponen toda la información que tienen de registro ahí. Listo. PTI Store. Información legal. Somos una compañía que trabaja en Panamá e internacionalmente. Escribí un disparate aquí. Internacionalmente.
nombre completo, o sea, información de contacto, y este sería la información tuya. O si eres, si el nombre es PTI Store, bueno, PTI Store. Si la tienda es PTI Store y tu registro está en nombre tuyo, por lo menos en este caso yo, Luis Díaz, yo pongo Luis Díaz. PTI Store, vamos a hacerla con el nombre de la que este email puedo dejar el mismo. Con el más 507-6750-2200. Para los que tengan dudas, me pueden escribir ese número. Estoy en Panamá. ¿Dónde está Panamá? Aquí está Panamá. Código postal sería Panamá. Panamá Oeste. Panamá Oeste. Panamá Oeste. Ciudad Panamá. Estado Arraiján. Y le damos guardar. Ahí el logo. Información. Pueden poner su logo. Yo trabajé una por aquí. El logo. Ay, no lo guardé. Hay error. Ah, no, aquí está. Le damos OK. Y así nos quedó. Vamos a guardar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, aquí en este paso, vamos a crear todos los productos. Todos. Yo descargué. Déjenme ver por acá. ¿Dónde estás, carpeta? Aquí está. Yo tengo por aquí 4, por aquí 8, 12, 16, 18, 20. Bueno, ahí vamos. Vamos a hacer por lo menos 2 de cada uno. 2. Vamos a poner de suéter. Caballero. Damos español, le ponemos la fotico. Zapato, ropa. Suéter polo. Y le damos OK. Suéter polo. Caballero. Aquí le podemos poner una descripción. Yo le voy a poner la misma porque no tengo ahorita una descripción como tal. Y le damos acá en físico y le ponemos por el momento solamente tenemos estas categorías. Conforme vaya pasando el tiempo, bueno, se le van agregando y hasta nosotros vamos a poder crear una categoría nueva. En este caso le vamos a poner ropa, zapatos y accesorios. Le damos siguiente. Aquí en este paso es donde vamos a configurar nuestra pasarela de pago. Aquí le vamos a dar que es USD, pago único,
Vamos a ponerle precio de $20. Devoluciones, no hay devoluciones. Importe de impuestos, ya recuerden, paguen impuestos, amigos. Nombre, y aquí en Panamá es ITBMS. Porcentaje 7%. Y como pueden ver, ya aquí mismo se le cobró su impuesto. Vamos a, como esto es una prueba, vamos a ponerle el PayPal Sandbox, que es con lo que yo hago las pruebas. Le damos siguiente. Aquí no vamos, bueno, ya si ustedes quieren poner un sistema de afiliados, lo pueden hacer desde aquí. A ver, solamente habilitan esto acá y ponen la página donde se van a hacer las afiliaciones y en este caso una lista de mailing box, que eso no lo vamos a hacer hoy. Podemos poner el diseño del checkout. Se me olvidaba. Aquí en el precio, bueno, regresamos. Aquí en el precio pueden pagar con el PayPal, con Bitcoin y con estas pasarelas de pago dependiendo del país donde estén. Tiene Stripe, Pago Seguro, Calcom, Braintree, PayFast, BitPay, Mercado Pago para algunas. Para algunos países de Latinoamérica en Mercado Pago. Por lo menos en Colombia funciona muy bien Mercado Pago. Tenemos Bindi, que creo que este es brasileño. El mismo gateway de Builderall. Razorpay, Parcelado USA, Moville y Safe to Pay. Estas son las pasarelas hasta el momento que tenemos. Solamente te posicionas en una y él te explica todo lo que tienes que hacer para poner el API aquí y utilizar el método de pago que tú prefieras. Por lo menos yo nomás que uso dos: PayPal y BitPay, que son los que pueden pagar con Bitcoin y directo a PayPal, ya sea con tarjeta de crédito, o si tiene PayPal, bueno, me paga con PayPal. Siguiente, le damos aquí, no voy a tener afiliación, le damos, este es el checkout, previsualizamos para ver cómo va a salir el checkout. Con el checkout acá, ustedes lo ven, pueden ponerle este diseño. Este diseño no sale hasta que ustedes no se lo pongan, no va a salir. Podemos editarlo. Aquí podemos poner los botones, los colores, todo. Con esto no nos vamos a meter para no complicar. Dejamos aquí 3 pasos, o podemos ponerle este de 2 pasos que es nuevo, pero este tiene deficiencias con lo que es el Bitcoin. Entonces prefiero usar este, donde está la página de gracias. Tenemos que hacer una página de gracias. Por el momento voy a hacer solamente esta acá, y donde voy a vender, que es la tienda. Le damos siguiente. Campaña de email. No le voy a meter campaña de email porque si no nos vamos a tardar bastante. Le damos siguiente. No hay área restringida, no hay integraciones. Ya, si tienen alguna integración, ustedes lo pueden hacer desde aquí o insertar un script que ustedes tengan externo. Ya si le van a meter otras cosas, lo pueden hacer desde aquí. Le damos siguiente. Envío gratis, aquí Flatbot, y el envío regular, que ya viene siendo con empresas que estén cerca de su casa. Por lo menos aquí puedo habilitarle un precio Flatbot
box, qué sé yo, de $10. Que puedan cobrar aquí y el pago lo hago yo. O sea, le cobro en el total, le cobro lo que es el precio del envío y el impuesto, y todo eso se suma y hace un solo total. Le damos, aceptamos aquí y creamos el producto. Ok, ya tenemos nuestro primer producto creado. Para no tardarnos tanto, podemos hacer lo siguiente, podemos darle duplicar producto y se nos duplica nuestro producto. Vamos a hacer unas 10, 9, 10, 11 y 12. Vamos a hacer 3 de cada rubro para que ustedes vean. Lo que hacemos es editamos, cambiamos la foto, camisa caballero, español, y le pegamos, siguiente, aquí le podemos poner $25. A cada uno le tienen que poner su impuesto y TMS, porcentaje 7%, siguiente, aquí detectores, todo queda igual, esto aquí igual, a Flatbot $10 y ok. Editamos esta, le damos acá, damos camisa negra, sí. Camisa negra, siguiente, 25, 7%, y TVMS, porcentaje 7%. Siguiente, 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 siguiente y guardamos. Aquí igual, vamos a poner otro. Ropa, zapatos, ahora estos 3. Zapatos. 1. Zapatos. A ver, zapatos cuestan 30. El impuesto, porcentaje 7%. Y TVMS. Siguiente. Siguiente. Aquí queda igual. Siguiente, siguiente, siguiente. Y el envío igual, $10. Editamos esta. Ay, no. No. Me equivoqué. A ver.
está? Está aquí. Zapato 2. Ponemos zapatico. Zapatos. Pues disculpen, ¿por qué me tardé demasiado? Vamos a poner $30. Demasiado en MS. Siguiente 7. Siguiente. Tuve unos pequeños problemas con la conexión. No se quería conectar. Vamos aquí, siguiente, siguiente. Y guardamos. Vamos aquí, vamos a poner esto aquí. Zapato. 3 zapatos. Zapato. El precio aquí. 35, 25, 35. Bueno, esto no lo hace porque si no, no vamos a tardar más. Aquí ya ustedes saben que se pone el impuesto, la afiliación no hay, el diseño ya está listo, la campaña restringida, y guardamos. Tenemos 3 zapatos, 3 suéteres. Vamos a poner otro. Vamos a poner otro aquí. Vamos a poner uno de salud y bienestar, una mascarilla. Mascarilla. COVID-19. Mascarilla. Ponemos aquí, le cambiamos salud y bienestar. El precio vamos a ponerle $8, que es lo que cuesta esa mascarilla. Diseño, afiliación, ok, guardamos. Vamos a hacer vamos a editar aquí. Vamos a ponerle, vamos a hacer uno de cada uno. Vamos a poner ropa, perfume. Vendemos también perfume. Perfume. Español, le ponemos aquí perfume, ya sería aquí cosmético y perfume. Producto físico, el precio serían $20 con su impuesto, no se le olviden los impuestos, campaña email, todo eso queda igual y guardamos. Ok, vamos a dejar esto así. Bueno, vamos a completar uno más. Vamos a completar uno más y dejamos así. Vamos a también vendemos juguetes para los niños. Monster Truck. Creo que se escribe así, Truck. Camioncito, pues. Camioncito. Ya. Todo. Aquí juegos y juguetes. El precio viene, vamos a poner unos $80. El impuesto. Y guardamos. Ok. ¿Qué hacemos? Ya tenemos nuestros productos creados.
Vamos a borrar este. Vamos a borrar este. Y vamos a borrar este. Tenemos nuestro producto creado. Nos venimos aquí a mi e-commerce. Volvemos a poner PPI Store. Volvemos a poner el PayPal, donde vamos a vender acá. Si tiene cupones de descuento, esto es buenísimo porque la gente fideliza al cliente, pero ya eso es otras lecciones. Ponemos español, cuántos productos va a tener por página, 7, 8, 10, yo generalmente lo dejo en 6. Aquí no nos metemos con nada de esto. Integraciones con envío. Ya esto es, no vamos a poner nada aquí porque no tenemos nada. Si en su país le sale que hay una integración con envío, bueno, ustedes lo ponen. Y aquí los tags, si tienen tags. Entonces le damos a guardar. Aquí guardamos y como pueden ver ya nos salió la URL, 2 URL, que es una de compras. Si las probamos, vamos a echarle una probadita aquí. El de compra, que nos sale así. Y el de ventas, que es la página donde nosotros vamos a vender. Aquí sí nos debe salir lo que son todos los productos que nosotros creamos. En este caso es esta, pero no nos sale nada porque tenemos que venir, como dije, aquí si quieren tener afiliaciones, bueno, ustedes ponen afiliaciones. Y en productos nos vamos y vemos que tenemos todos los productos que creamos anteriormente en mi producto, pero con una cosita que es esta que está aquí, mostrar productos en la tienda, y están todos como slash, que eso indica de que no se está visualizando. Entonces le damos acá, acá, acá y así con todo. Ok, ahora probamos. En este caso, aquí este, de compra. Y toma. Y tiene toda su producto. Y solamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Recuerdan esta partecita que yo les dije, el iframe? El iframe. Esto se llama iframe. Aquí ponen código y ponen lo que quieran poner, ya sea un link o un código HTML. Vamos a configuraciones generales y como pueden ver de este lado, dice insertar URL o insertar código HTML. En este caso tenemos el enlace URL. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a control V y pegamos. Ya como pueden ver, ya aquí sale. ¿Qué vamos a hacer ahora? El ancho total y que esté integrado en el HTML. Y ya con eso guardamos. Está bien. Y nos vamos a ir a la website. Le damos recargar a la página. Esta es la principal. Podemos darle aquí, pero no quiero que se me abra aquí. Esto lo evitamos dándole acá.
que se nos abra otra página. No quiero que se me abra otra página, sino que se abra en la misma ventana. Igual acá. No quiero que se me abra, sino en la misma ventana. Ya con esto ya quedaría. Venimos acá otra vez, recargamos de nuevo y ok, esa es la principal, la que le hice fue a esta. Por lo menos si yo le doy a esta, aquí ya tiene su tienda y una tienda funcional. Por lo menos yo voy a comprar esta, como tengo el PayPal, aquí podemos ver la descripción del suéter, la descripción, suéter polo, agregamos a carrito. Aquí en el carrito ya nos pone, por lo menos aquí el impuesto fue el que no le puse, pero vamos a agarrar le damos aquí el botón, seguimos comprando. A la que le puse impuesto fue a esta, creo yo. No recuerdo, ajá, ITBMS de 175. Entonces agregamos al carrito. A lo que le agregué impuesto, sí se le agrega impuesto. Y se le suma el envío, que son $10. Ya aquí ya sería lo mismo porque todos los productos tienen el mismo, ya sean 3 o 4 o 5, y aquí puedes dar y se va sumando. Y podemos darle comprar y finalizar. Aquí vamos a Luis y hacer 16 @gmail.com, una clave y le damos registro. No coincide con nuestro registro. Bueno, vamos a poner, bueno, vamos a hacer una nueva. Yo agarrar una de prueba. Vamos a agarrar una de prueba para el registro. Nos registramos y de una nos envía al checkout de PayPal. Le damos que estamos en Panamá. Lista, envío. Vamos a poner esta. Sale por defecto aquí. Y déjenme buscar un momentico las credenciales de PayPal. Del PayPal de prueba. Que las tengo por acá. ¿Dónde estarán? Ay, Dios santo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De verdad se me perdió? Denme un chancecito, porque no consigo las credenciales.
buscar aquí. Aquí está. Y aquí venimos a nuestra tienda, le damos PayPal, se nos va a abrir nuestra cuentecita de PayPal. Si no tienen PayPal, bueno, pero si el cliente no tiene PayPal, puede pagar también con tarjeta de crédito, no ha pasado nada. Aquí se nos abre el PayPal, no sé si te está viendo esta partecita, pero tengo una ventanita con el PayPal abierto, con el sandbox, y le doy pagar y se realiza el pago. Verificar la transacción y dice que está completa. Ok, aquí te da como una facturita donde usted puede ver que el ID de la orden y todo. Aquí está. El ID de la orden completo, está como una factura. Le damos OK. Y a nosotros, bueno, nos llega un correo con la misma factura diciendo, hey, oye, ya compraste aquí, esta es la factura, la puedes descargar y ver el acceso a tu factura como tal. ¿Qué nos llega a nosotros? A nosotros, de por sí, nos debe llegar una factura también, pero no, a ver, la App Store, no, aquí no es, ordenar producto. Ah, y no les enseñé lo del stock, el inventario. Aquí pueden poner inventario, hay tantas camisas, variaciones, pueden agregar variaciones, pueden tallas, variación M, S, L, L. Okay, ahí. ¿Cuántas? Aquí le da lo del inventario. M hay 3, de este hay 3, de este hay 3, 4, de este hay 3. Descuento, le podemos meter descuento, podemos ponerle otros detalles, salvamos. Y como podemos ver aquí el inventario, solamente lo que nosotros pusimos. Igualmente, si nos vamos a la tienda, nos aparece también los que nosotros, por lo menos en este caso, polo, la talla. También podemos poner los colores. Vamos a ponerle aquí, agregamos talla, colores. Variación negro, blanco, violeta, gris. No, gris no.
violeta y verde. Listo. Y le damos salvar. Y aquí salvar. Si nos metemos aquí de nuevo, recargamos, ya nos debe aparecer otra sección con lo que nosotros le acabamos de poner, en este caso los colores. Ay, parece que no lo puse. A este fue. A ver. Que tengo que poner también. Ajá. Aquí se pone negro M. 2, 2, 2, 2. O sea, te hace un rango, los productos te los califica y te los, en este caso, te lo pone por talla y por colores. Esto es excelente. Le damos aquí y ahora sí. Le damos acá y ahora sí sale para seleccionar lo que es la talla, blanco. En este caso, como pusimos 2, nomás que nos deja 2. Vamos a agregar el carrito y ya se nos agregó el carrito. En este caso es M blanco. Si podemos seguir comprando. Ahora vamos a escoger una camisita negra, pero XL porque es para mí. Que sean 2. Y como pueden ver, nos da el total, el envío, nos da una M blanca y 2 XL negras. Y listo. Bueno, chicos, eso sería todo. Vamos ahora con las preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, señores. Vamos a ver. Hola a todos. Ok, moderador, que me metí como moderador para avisarles, porque tenía... ¿Qué tal, Andrés? José, desde Colombia, Chile, María. Aquí les respondí. Vamos a ver. Aquí dice Ana, quiero tener mi tienda y con esto está súper, gracias. Bueno, sí, súper está. Yo estoy haciendo mi e-commerce, pero en este caso de cursos. Ya tengo preparado ya lo que es el curso que estoy haciendo de Office. Es un curso de Office. Esto creo que lo voy a poner como curso, porque no lo voy a dejar para nadie, solamente para los que ingresaron. Y lo voy a vender, no sé, por unos $9, qué sé yo. Ahí veo después. Pero esto no lo voy a dar. Así que el que no entró, lo siento mucho. ¿Cómo entro a esto? Bueno, no sé a qué te refieres. Si es la plataforma es Builder. Abajo hay 4 botones. Y uno es ingresar a la plataforma por solo $1. Señores. El dólar se paga por un mes. A partir del segundo mes, se le cobrarán $69.90. A partir del segundo mes.
el primer mes para que ustedes ingresen, prueben la plataforma. Con mi ayuda, yo les puedo ayudar a aprender lo que es la plataforma, a hacer esto, lo que estoy haciendo. Si usted que hace network marketing, esta herramienta tiene una herramienta que se llama Webinar. Esta herramienta de Webinar, perdón, es buenísima porque puede meter hasta 2.000 personas. No es como Zoom, que por 2.000 personas creo que Zoom tiene que pagar 100 y pico, no sé. Esta herramienta Webinar puede albergar hasta 2.000, 3.000 personas. El otro día en el lanzamiento del Builder 4.0 habían 4.000 personas conectadas. Para los que hacen Avon, Herbalife, para sus embudos de venta, esta herramienta les sirve. Esta plataforma, Builder, se llama. Eso sí, abajo hay una botonera con el acceso a la plataforma por solo $1. Solamente $1. A partir del segundo mes comienza a cancelar 69,90. Vamos a ver. Hola Luis, llegando tarde. Ok, pero aquí estás, Mabel. Aquí estás. Magali. Con esto sí voy a tener mi tienda. Con esto puedes tener tu tienda, así como lo estoy haciendo yo. Yo quiero entrar, ¿cómo hago, Manuel? Abajo hay un botón que dice ingresar a nuestra plataforma por solo $1. O escríbeme. Abajo también hay un WhatsApp donde está te lleva directo a mi WhatsApp. ¿Quién más? ¿Quién más? Y señores, esta herramienta es poderosísima. ¿Qué hice? Esta herramienta es poderosísima, señores. Se me salió todo, Dios. Volví a entrar, pero bueno, señores. Vamos a ver quién más por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo quiero entrar abajo de esto, en esta página hay una botonera. Ahí pueden preguntarme, hay un botón que dice ir a WhatsApp, hay un botón que dice entrar a la plataforma por solo $1 el primer mes, ya el segundo paga 69,90. En un mes ustedes pueden hacer tranquilamente su tienda virtual, o si está en un networking, pueden hacer su embudo de venta y comenzar a trabajar con ese embudo de venta. Y les aseguro de que la mensualidad les va a salir gratis. Pues si venden, si ustedes tienen el networking o cualquier otro, o un cliente, a un cliente que usted le diga, mire, yo te hago tu página, yo te hago tu página web, y el cliente te dice,
mira, yo quiero que tú me la hagas, pero yo la voy a administrar. Ah, bueno, listo. Tú le das acceso y ahí tienes tu recurrencia. Igual, la plataforma se paga sola. ¿Cómo es esto? Ok, quiero tener mi tienda. Con esto, no. Gracias, Luis, por tanto valor. No, gracias a ustedes por estar aquí. Aquí yo quiero entrar, ¿cómo hago? Ya se la leí. Voy a ingresar de una porque necesito hacer esto, hermano. Esto es lo que andaba buscando. Ok, abajo hay un botón. Abajo hay un botón que dice ingresar a la plataforma por $1 el primer mes. El segundo mes pagan $69.90. Ya no sé cuántas veces repetirlo porque hay mucha gente que... Hay mucha gente que al ingresar por $1 cree que va a pagar todo el tiempo $1 y no es así. Nosotros le damos el acceso por $1 el primer mes. Si no quieren pagar el segundo mes porque ustedes lo ven que es mucho y no quieren tener su tienda, pero gratis, bueno, entonces quitan la suscripción, se quedan con el gratis, pero al momento de que ustedes, un cliente le llegue, como me han llegado a mí varios clientes, les diga, mira, yo quiero administrar mi página, ustedes le ofrecen una franquicia de Builder que la mínima es $29.90 para que él tenga su negocio en internet. Ustedes no van a ganar esa comisión, la voy a ganar yo y no es lo que se quiere. La idea es que ganemos todo y en este tiempo, con esta pandemia, vendría súper excelente. Envíe el link, hermano Roberto. Abajo hay un botón que dice ingresar por $1. Ingresar por $1. Al segundo mes son $69.90. Podría ser una para mis cursos, dice Valeria. Y vincular la PayPal y listo. Promoción en Facebook y listo. Ahí lo tienes. No tienes que usar ni Shopify para hacer tus tiendas, ni WooCommerce de WordPress, ni nada. Builder para todo. Wow, puedo hacer, dice Valentina, wow, puedo hacer una para vender Avon. Exactamente. Para vender Avon, para vender Herbalife, para vender y no de, bueno, las limitaciones las pones tú aquí. Pásame el link, hermano Sebastián, abajo hay un botón. Carlos, pásame el link, me interesa. Abajo hay un botón que dice ingresar por $1. Ya saben, $1 el primer mes. A partir del segundo mes son $69.90. Y bueno, con esto, chicos, con esto ya sería todo. Si quieren me escriben para pasarle la repetición, pero no la voy a dejar en YouTube. Es más, voy a ver si pues 2 horas. Voy a ver si la descargo para subirlo como mi curso, porque esto es un curso, no es completo, pero sí te da como para hacer tu tienda. Sí te da para hacer tu tienda. Te expliqué todo y ya sería el trato conmigo, que usted me contacte, mira, necesito hacer una tienda, tal, tú me la haces y yo te la puedo hacer, o si la quieres hacer tú y aprender tú, bueno, yo te puedo explicar y te puedo enseñar, pues, no hay problema.
pero tienen que ingresar con el de $1, que está abajo. Abajo está el botón de $1. El primer mes. El segundo mes ya comienzan a cancelar $69.90, que cuesta todas las 42 herramientas que trae Builder. Y bueno, señores, ya hicimos el e-commerce. Aquí tienen el e-commerce trabajando. E-commerce funcional, sin trampa y sin politiquería, sin, ay, esto es gratis, pero no es. Le estoy hablando bien claro. $1 el primer mes, $69.90 el segundo. Y aquí lo tienen, su e-commerce. Y bueno, nos vemos